Bueno, el tema de hoy es patologías cardíacas, toda la segunda parte del capítulo del Robbins, que obviamente por la extensión lo dividimos em, justamente en dos partes. em, y hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con patologías valvulares, del miocardio, del pericardio y neoplasias cardíacas. ¿Sí? Así que tenemos un par eh, de áreas para ir transitando. Vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con las patologías valvulares. Les pido por favor que se muteen los micrófonos. Yo por ahí voy intentando mutearlos, pero es difícil eh, seguir el hilo de la clase y hacerlo, así que les pido que por favor tengan cuidado al ingresar. Bien, tenemos dos grandes defectos que podemos encontrar en las válvulas. Por un lado tenemos las estenosis y por el otro las insuficiencias. Las estenosis son las situaciones en las que las válvulas no se abren de forma normal. Acá tenemos el ejemplo de que si la apertura normal fuera este segmento de área que aproximadamente es de 4 centímetros cuadrados, cuando son inferiores en general a 1,5 centímetros, 1 centímetro, hablamos de estenosis. Y en cambio hablamos de insuficiencia cuando el cierre es incompleto y sigue siendo permeable la válvula en este tiempo del ciclo cardíaco. Dentro de todas las valvulopatías primarias que están dentro de las malformaciones cardíacas congénitas, que ya lo vieron, tienen para leerlo del libro, hoy nos vamos a centrar en las secundarias, y en esas las dos más importantes. Por un lado, la estenosis aórtica calcificada. Dijimos que la estenosis se refería a justamente un defecto en la apertura de la válvula. Como sabemos, la válvula aórtica está expuesta a grandes presiones con el bombeo del ventrículo izquierdo justamente hacia la, la arteria aorta, eh, y eso representa un gran estrés mecánico sobre la válvula que va siendo acumulativo y progresivo con la edad de las personas. Por lo tanto, este tipo de valvulopatía aumenta con la edad y se relaciona con distintos estresores de injuria crónica. Se ha asociado sobre todo también, aumenta el riesgo en trastornos de dislipidemia, en la hipertensión arterial, obviamente porque hay más, mayores presiones, y también en todos los estados proinflamatorios sistémicos. Es decir, que todas estas injurias van sumando demanda sobre la válvula y con el tiempo se van acumulando daños que llevan a fibrosis de la válvula y posteriormente, como lo dice el nombre, la calcificación, es decir, el depósito de calcio distrófico en el espesor de las capas internas que constituyen a las válvulas. Lo característico que vemos son estos depósitos que tornan rígidas a las válvulas y parecen depósitos irregulares, granulares y blanquecinos que si los cortáramos con el bisturí tendrían eh, consistencia duro firme, incluso pueden tener chirrido por el calcio como si uno estuviera cortando algo que tiene arena. Y dentro de las estenosis aórticas calcificadas que podemos encontrar, aproximadamente el 50% se da en personas que tienen válvulas aórticas bicúspides, ¿sí? O sea, que tienen una malformación congénita, en vez de tener 3 valvas, tienen 2. Esto se da en aproximadamente el 1% de la población y es más frecuente en varones que en mujeres, y lo frecuente es encontrar que una de las valvas es mucho mayor que la otra y tiene en el centro un rafe que representa
esta línea fibrótica, que es donde deberían haberse separado en el desarrollo normal las dos valvas, pero quedaron fusionadas entre sí. Esta malformación congénita de válvula aórtica bicúspide tiene más riesgo de desarrollar estenosis aórtica calcificada también, porque si lo pensamos, está bajo mayor injuria mecánica continuamente por el cierre y digamos, el choque que representa distribuir la fuerza entre dos estructuras y no en tres como debería ser. Y después, para, digamos, considerar cómo va evolucionando de desarrollarse esta estenosis aórtica calcificada, es que obviamente aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, aumentando la presión en el ventrículo, y eso va generando con el tiempo que se produzca un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, o sea, una hipertrofia miocárdica, para intentar compensar la fuerza que es necesaria para vencer esta poscarga aumentada. ¿Sí? Entonces, empieza primero la estenosis aórtica y lleva, o puede llevar, al engrosamiento de la pared ventricular. Y aquí tenemos una imagen de tomografía de un paciente con estenosis aórtica. Fíjense que esto que se ve blanco, con esta densidad cálcica, al igual que las costillas y las clavículas, es la calcificación en la válvula aórtica, y fíjense que también se ve la hipertrofia de la pared ventricular. La otra valvulopatía adquirida más importante en frecuencia es el prolapso de válvula mitral por degeneración mixoide. Em, Esto predomina principalmente en mujeres. Aproximadamente el 2 al 3% de la población tiene alguna forma de prolapso mitral por degeneración mixoide, y la mayoría tiene causa desconocida. Sin embargo, por ahí en las personas que tienen patologías del colágeno, como por ejemplo el síndrome de Marfan, tienen más riesgo de tener esta patología valvular, pero la gran mayoría, como decíamos, es de causa incierta. Lo que ocurre en esta situación es que las valvas de la válvula son laxas y están como más flojas y son más flexibles. Entonces, eh, al cerrarse, protruyen hacia el ventrículo izquierdo, perdón, hacia la aurícula izquierda, desde el ventrículo. Acá en este esquema está la línea en la que debería, digamos, estar posicionada de forma normal las valvas, y fíjense que como son justamente más laxas, por aumento de la presión en el ventrículo, se abomban hacia la aurícula. Esto en general clínicamente digamos, se identifica como un clic, como un ruido agregado a la auscultación cardíaca. No suele presentar mayores patologías, pero algunas personas refieren disnea, eh, y síntomas inespecíficos o palpitaciones. Eh, digamos, el principal problema de estas valvulopatías es que puedan desarrollar complicaciones, que son raras, pero es importante conocerlas. Estas complicaciones pueden ser, como son válvulas anormales, que tienen más riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana, infecciosa, que la vamos a ver después. eh, Se genera una insuficiencia valvular, se puedan generar trombos en estas áreas, digamos, donde se produce un flujo eh, no laminar, un flujo turbulento, y también rara vez se pueden asociar con algunas arritmias. Lo importante acá es conocer que estas válvulas, fíjense que tienen eh, esta forma irregular, en vez de ser planas y lisas, eh, están engrosadas, no a nivel de la superficie, sino en el espesor del tejido, lo que les da este aspecto así como si fueran mucho más voluminosas de lo normal. Y además
las cuerdas tendinosas suelen estar alargadas y más delgadas, como se ve por ejemplo acá, e incluso muchas veces pueden estar rotas, porque justamente las valvas se están yendo, están haciendo más recorrido de lo normal, entonces van tironeando de las cuerdas tendinosas. Y si las vemos, hacemos un corte histológico y las vemos al microscopio óptico, vemos la degeneración mixomatosa que caracteriza a esta patología, donde vemos que esta sería la que tenemos a la izquierda, una valva normal, o sea, bien plana, fibrosa, donde las fibras son paralelas entre sí, y en cambio en este segmento tenemos la degeneración mixomatosa, que a bajo aumento ya vemos que hay un estroma justamente mixoide, claro, que tiene este color como medio lila, celeste, eh, característico, que es lo que llamamos de propiedad tintorial anfófila. Y cuando vamos a un aumento intermedio, vemos que justamente este estroma es laxo, claro, y las células parecen estar como más separadas entre sí. Y esto es lo que explica el aumento de volumen y laxitud que presentan estas valvas que se vuelven mucho más elásticas y menos rígidas, no rígidas, pero menos firmes, como deberían ser normalmente. El otro digamos, la otra gran patología que podemos encontrar a nivel de las válvulas cardíacas es la endocarditis infecciosa, que como lo dice el nombre, justamente es un proceso infeccioso de la túnica interna del corazón. Hay dos grandes formas de clasificar a la endocarditis, según su forma de presentación clínica y según sobre qué válvula se está desarrollando. Y en realidad estas dos se pueden combinar entre sí. Según la clínica, las dividimos en endocarditis aguda, que es la que se manifiesta, como lo dice el nombre, en pocos días, y en subaguda, cuando en general tiene un curso más lento y progresivo, en general semanas de evolución. Las formas agudas son en general explicadas por gérmenes de alta virulencia, como el Staphylococcus aureus, que generan grandes daños y se manifiestan clínicamente de forma más temprana. En cambio, las formas subagudas son obviamente por gérmenes con menor virulencia, entre ellos el Streptococcus viridans y lo que llamamos el grupo ASEC, que bueno, ya lo van a ver eh, bien en microbiología, pero que incluye el Haemophilus y la Klebsiella. Y después, con respecto a, según, digamos, sobre qué válvula sienta el proceso, las dividimos según si es una válvula nativa, es decir, propia de la persona con la que nació, o una válvula protésica, eh, que hay diferentes tipos de prótesis valvulares que pueden ser implantados en los pacientes, y según eh, si esa endocarditis se desarrolla en el primer año de la implantación de esa válvula protésica, se habla de endocarditis temprana, que son en general por el Streptococcus epidermidis, o las tardías, cuando ya supera el año, por el viridans. Ya también lo van a ver con más desarrollo en microbiología, pero es importante que conozcan eh, esta clasificación, que obviamente después podremos tener eh, combinaciones. Por ejemplo, bueno, hablar de una endocarditis infecciosa de válvula nativa aguda o de válvula nativa subaguda, por ejemplo. Bueno, esto es una explicación más de la parte clínica. Lo importante es que entiendan de dónde se forman las vegetaciones, que son las estructuras eh, que incluyen a los microorganismos en las válvulas. Lo que tenemos por un lado son todas las situaciones que generen lesión endotelial, que eso ya lo estuvimos viendo cuando vimos el eje de trastornos hemodinámicos, eh, todas las situaciones de hipercoagulabilidad, traumatismos o lesiones directas del
endotelio, llevan a lesión endotelial y se forma un trombo fibrinoplaquetario que se adhiere justamente a esa zona eh, disfuncional del endotelio. Y además, cuando hay algún microorganismo patógeno que entra al organismo por una lesión de la piel o mucosas o porque haya un foco séptico y llega por el torrente sanguíneo a justamente ese trombo y se adhiere y lo coloniza, constituyen ahí la vegetación séptica. Esta vegetación puede ir desprendiendo pequeños fragmentos del trombo con bacterias y que eso vaya y forme como una metástasis séptica en otros órganos, principalmente en el hígado y en el vaso. Eh, el desarrollo de esa vegetación también puede destruir a la válvula, llevando a patologías cardíacas severas, o fragmentarse la válvula y constituir un émbolo, de los que también ya estuvimos hablando cuando vimos trastornos hemodinámicos, eh, un émbolo séptico que puede causar infarto de tejidos alejados. eh, bueno, como ya estuvimos hablando los ejemplos, principalmente, por ejemplo, pulmón. Y esto es como se ve macroscópicamente la vegetación. Ven que parece justamente como si fuera un pequeño racimo de uvas o una estructura de superficie granular, irregular, sobre la superficie valvular y que se pueden ver en esta imagen, en el ecocardiograma, cómo están adheridas a la valva de las válvulas cardíacas y se mueven con ellas durante el ciclo cardíaco. Cuando las vemos al microscopio óptico, lo que encontramos es justamente todo este conjunto, es la vegetación, toda esta estructura irregular. Si esta es la superficie endotelial, fíjense que lo que tenemos es un depósito irregular de fibrina con presencia de colonias bacterianas. Acá la vemos a mucho mayor aumento, lo que decíamos, todas estas estructuras de fibrina, las colonias que se ven como estas estructuras que parecen algodonosas, basófilas, y gran presencia de neutrófilos, porque es una infección en general bacteriana aguda. Y acá en esta imagen, que es de un aumento intermedio, se ve lo que quedó de estructura normal de la válvula, la vegetación con la fibrina y las estructuras de colonias bacterianas, basófilas, y el proceso inflamatorio, el infiltrado, representado principalmente en general, como dijimos, por neutrófilos, pero también puede haber linfocitos, sobre todo en las subagudas, cuando van teniendo más tiempo de desarrollo del cuadro infeccioso. Como cualquier proceso inflamatorio infeccioso que estuvimos viendo. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden tener en realidad las endocarditis infecciosas? Que ya las estuvimos mencionando, pero ¿cuáles son por ahí las más características? Una es la embolización, eh, que puede ir a distintos órganos de la economía y generar diferentes cuadros. Cuando llega al encéfalo puede causar un verdadero infarto, un accidente cerebrovascular embólico, generar un absceso biogénico, que acá lo tenemos en la imagen, que es esta estructura que tiene refuerzo en anillo alrededor de la imagen. Puede ir hacia la retina, generando lo que se llaman manchas de Roth, que son evidenciables en el estudio del fondo de ojo. Los émbolos sépticos pueden ir a los pulmones, como estuvimos mencionando, al hígado y al vaso. Y las que son más visibles son las alteraciones que se dan en la piel, sobre todo de las estructuras acrales, que son los nódulos de Osler y las lesiones de Shanwell. Los nódulos de Osler son estos nódulos que miden entre 1 milímetro y 1 centímetro, que tienen este color rojo vinoso a violáceo, que aparecen en las puntas de los dedos, de las manos y de los pies, o en las eminencias, como la eminencia hipotenar, eh,
y aparecen digamos, por un proceso de vasculitis periférico que se desarrolla desencadenado por el proceso de la endocarditis infecciosa. Y por el otro lado tenemos las lesiones de Janeway, que son máculas eritematosas que aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies, que son microémbolos sépticos también como los que habíamos mencionado en los otros órganos. Esto es importante porque, como vemos, son lesiones que son evidenciables al examen físico sin necesidad de, digamos, de hacer o de realizar estudios complementarios, entonces son importantes considerar que si las encontramos son signos de una endocarditis infecciosa, que son cuadros severos que requieren la internación del paciente para tratamiento antibiótico endovenoso. En general dura días a semanas. Entonces, es importante que, que estos signos que se pueden encontrar a la inspección los tengan en cuenta y los puedan conocer para identificar y poder hacer el diagnóstico certero. Bueno, y además en las válvulas pueden aparecer vegetaciones, pero no infecciosas, o sea, donde no hay un microémbolo con bacterias. Y uno es que esos microémbolos, perdón, esos microtrombos, no émbolos, eh, no tengan colonización bacteriana, que es la endocarditis trombótica no bacteriana. Eh, en general, digamos, son en situaciones de hipercoagulabilidad, sea por neoplasias, por trastornos primarios de la coagulación, donde en estos sitios se empiezan a agregar también por la disfunción endotelial pequeños trombos de hematíes y fibrina y que también representan el mismo riesgo de embolización que mencionábamos previamente. Y otra forma de vegetación no infecciosa es la llamada endocarditis de Liebman-Sachs, que es una forma de endocarditis que se desarrolla en el lupus eritematoso sistémico. ¿Se acuerdan que hablamos del lupus cuando vimos los trastornos de hipersensibilidad y patologías del sistema inmune? El lupus es una enfermedad por depósito de inmunocomplejos y son justamente esos inmunocomplejos los que precipitan y se aglutinan en las superficies valvulares, formando estas vegetaciones no infecciosas. Bien, ¿alguna duda hasta acá de lo que es valvulopatías? Profe, Y las ¿podemos no, volver un poco en lo que es el prolapso de la mitral? ¿Podés repetir, por favor, que se escuchó muy bajito? Ah, perdón. Si podés volver un poquito en lo que es el prolapso de la mitral, Sí. porque no entendí muy bien. Es una degeneración mixomatosa, o sea, hay justamente el estroma se vuelve mixoide en las válvulas mitrales y eso va generando un prolapso de la válvula. Es más frecuente, es cuando las valvas se vuelven mucho más laxas, porque justamente en vez de tener el estroma compacto, tienen este estroma mixoide mucho más abundante y expandido, entonces las válvulas se vuelven más blandas, por así decirlo, quedan más flojas y al cerrarse prolapsan, es decir, se proyectan hacia la aurícula en vez de quedar en la línea entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Se van de más, digamos, porque son más elásticas de lo que deberían ser. Y esto es lo que predomina sobre todo en mujeres, eh, y la causa es desconocida, salvo en las situaciones donde hay trastornos del colágeno. ¿Ahí quedó claro? No sé sino cuál era la duda puntual. Sí, sí, no, era justamente eso de cómo se hacía el prolapso. Ah, Gra- bien. No, de nada. ¿Alguna otra duda?
Bien, bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos entonces a hablar de las miocardiopatías, es decir, de las patologías que afectan la túnica muscular del corazón, el miocardio. Hay tres grandes patrones de miocardiopatía: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Por un lado tenemos la dilatada, en la que, como vemos acá en la imagen, el corazón, o sea, la cavidad cardíaca está dilatada, aumentada de tamaño, eh, donde el espesor parietal, perdón, me pasé, tenía las tres juntas acá, el espesor parietal es normal, es decir, que lo que está aumentado no es la pared, sino el tamaño de la luz de las cavidades, y la disfunción es sistólica, principalmente porque hay digamos, hay más volumen de llenado. Y la fracción de eyección va a caer por debajo de los valores normales porque justamente hay mucho más volumen que movilizar con una pared normal, y eso dificulta justamente la sístole, la contracción sistólica. La otra forma o el otro patrón es la miocardiopatía hipertrófica, donde, como lo dice el nombre, hay un aumento del tamaño del músculo cardíaco. Fíjense que tenemos el espesor parietal mucho más aumentado con respecto a lo normal, y acá la disfunción es diastólica, porque eh, si bien hay formas combinadas de hipertrofia y dilatación, en general la hipertrofia lo que hace es reducir el volumen de las cavidades, generando entonces que sea más difícil la diástole. Hay menos, digamos, por decirlo en términos muy, muy generales, digamos, hay menos espacio para volumen de llenado de la diástole. Pero como el músculo está hipertrofiado, hay mayor capacidad de bombeo, por eso la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está normal o incluso aumentada, porque justamente hay más masa muscular para bombear. Y por último, el patrón restrictivo es en el que el problema está en la rigidez del miocardio. El ventrículo no está dilatado, el espesor parietal es normal o puede estar ligeramente aumentado, y acá el problema claramente va a estar también en la diástole, porque no hay complacencia, no hay elasticidad para permitir el llenado durante la diástole. Y la fracción de eyección suele ser normal porque justamente la dificultad está en la diástole y no en la contracción sistólica. Bueno, con respecto a las miocardiopatías dilatadas, tenemos múltiples causas. Por un lado, tenemos las de causa genética, en la que hay descritos aproximadamente 20 genes, la mayoría de ellos relacionados con el citoesqueleto, o sea, mutaciones eh, digamos, de las estructuras de fibrillas que constituyen el citoesqueleto de los miocardiocitos. Em, Estas serían como las formas primarias, por así decirlo. En cambio, podemos tener también formas eh, secundarias, eh, o en realidad con otras causas que no sean genéticas, que pueden ser desde infecciones hasta tóxicos, eh, patologías inflamatorias y endocrinas. Es decir, que es muy amplia la causa de cardiomiopatías dilatadas. Si no encontramos ninguna causa definida, ni genética, ni de ninguno de estos otros tipos, podemos hablar de causas idiopáticas, pero para eso primero tenemos que haber descartado todas estas otras posibilidades. Fíjense que tenemos trastornos, sí, agentes de lo más variado, donde la afectación va a estar a nivel justamente de las células musculares del corazón. Dijimos entonces que en la miocardiopatía dilatada, lo que nos encontramos es un espesor ventricular normal, como podemos ver acá en la imagen, pero
gran aumento del tamaño de la cavidad ventricular. Y fíjense que en este corte longitudinal lo vemos, y también es bien evidente en el corte transversal, donde vemos las dos cámaras ventriculares y se ve el aumento del tamaño de la cavidad. ¿Y cómo veríamos al microscopio óptico eh, el miocardio en estas miocardiopatías dilatadas? Bueno, por un lado, eh, las células musculares están hipertróficas, o sea, aumentadas de tamaño, eh, y los núcleos adquieren una característica que es llamada como en eh, estrellas ninja, o sea, como el arma eh, china, eh, que en realidad es que tienen forma de estrellas con diferentes puntas, y son núcleos, lo importante es que vean que son núcleos irregulares. Fíjense que en vez de ser núcleos alargados, eh, y, digamos, homogéneos entre sí, son todos diferentes, con grandes irregularidades. Bien. El otro patrón que tenemos es la miocardiopatía hipertrófica, donde dijimos que acá la cuestión está en el aumento del espesor del miocardio. La miocardiopatía hipertrófica es, digamos, relativamente común. Se estima que hay una persona con este trastorno cada 500 en la población, o sea que es un porcentaje considerable, donde las causas son genéticas, así como antes habíamos mencionado que por ahí tenían que ver con el citoesqueleto en la dilatada. Acá en la hipertrófica, en general, se han descrito mutaciones en 9 genes que se relacionan con proteínas sarcoméricas, entre ellas la titina, que es la más importante, pero hay más de 400 formas de mutación sobre estos 9 genes que se han descrito. Es decir, que hay gran cantidad de formas eh, de explicaciones, digamos, en la mutación de los genes de estas proteínas que explican que se genere la hipertrofia de los miocitos. En general, lo que ocurre es que el espesor ventricular puede llegar casi al triple de su espesor normal, y el desorden está, como decíamos, en las miofibrillas, y ahora vamos a ver también otros cambios que ocurren. En la explicación está más que nada para tener en cuenta es que esta hipertrofia de la pared ventricular lo que puede causar es, por un lado, es que la hipertrofia bloquee el flujo de salida hacia la válvula aórtica, entonces se genere un cuadro obstructivo donde el engrosamiento del ventrículo lleve a una alteración de la válvula mitral porque deforma justamente la arquitectura anatómica normal, y esto puede generar un reflujo del ventrículo hacia la aurícula porque al haber hipertrofia de la pared, va a haber también aumento de la presión intraventricular, y si las valvas mitrales no están haciendo bien contacto entre sí, se abren y permiten que la sangre vuelva del ventrículo en parte hacia la aurícula. Este septo ventricular, al estar engrosado, puede seguir actuando, digamos, de forma normal, pero también genera una sobrecarga de presión porque al haber más masa muscular hay más eh, fuerza para el bombeo sistólico, y eso puede generar mayores presiones sobre el circuito cardiovascular. Eh, y además, como cambia la masa ventricular, pueden desarrollarse arritmias, eh, principalmente porque lo que puede alterarse son la nutrición de este miocardio. Porque al haber más masa muscular, tendríamos que tener más aporte metabólico, y a veces los vasos sanguíneos no llegan a suplir ese aumento de la demanda,
y se van generando daños miocárdicos que pueden llevar al daño del aparato eh, del marcapasos cardíaco y llevar a la generación de arritmias. Acá tenemos una imagen de macroscopía de corazones con miocardiopatía hipertrófica. Fíjense la marcada hipertrofia que tiene eh, la pared del ventrículo izquierdo y el septo interventricular, que acá en el corte transversal se ve bien cómo está francamente aumentado el espesor con disminución de la cavidad y con desplazamiento del septo ventricular hacia el ventrículo derecho, porque tiene, eh, digamos, tiene menos presión, entonces va a comprimir al ventrículo derecho. Y si hiciéramos un estudio histomorfológico de el miocardio en este patrón de miocardiopatía, lo que veríamos es, fíjense que en vez de estar las fibras ordenadas entre sí, están dispuestas en todas direcciones de forma azarosa, eh, y digamos, los diámetros de los miocitos están muy aumentados y los núcleos también. Fíjense el gran tamaño que tienen algunos de estos núcleos. Además, entre los haces musculares queda, por la disrupción justamente miocárdica, se va produciendo fibrosis del intersticio, y esa fibrosis puede afectar también a los vasos sanguíneos, sobre todo a las arteriolas eh, de pequeño calibre, y eso lo que puede llevar es a lo que mencionábamos antes de disminución del flujo sanguíneo nutricio del miocardio. Entonces, empeora aún más la disfunción miocárdica. Y finalmente tenemos el patrón restrictivo en el que eh, el problema justamente va a estar en la capacidad de complacencia elástica del miocardio, es decir, que no va a poder, no va a ser lo suficientemente justamente laxo para permitir la diástole, va a estar mucho más rígido. Y los mecanismos son muy variados, eh, se pueden clasificar de distintas formas según, digamos, las etiologías. La no infiltrativa, hay trastornos como la esclerodermia, que también ya hemos mencionado en otros de los teóricos. La infiltrativa, donde hay depósito de sustancias de forma anormal entre los miocardiocitos y eso altera la estructura normal de la pared. Eh, Eso también incluye las enfermedades por depósito, como la hemocromatosis, que es por aumento del depósito de hierro, y otras formas que son llamadas las endomiocárdicas, donde la afectación no está solo en el músculo cardíaco, sino también en el endocardio, donde destacamos la radiación. ¿Sí? Las personas que reciben radioterapia torácica por distintas causas, principalmente cáncer de mama o cáncer de pulmón, que son de alta frecuencia en el mundo, tienen mayor riesgo de desarrollar miocardiopatía restrictiva. Además está el síndrome carcinoide, síndrome clínico, que lo vamos a ver cuando veamos patología endocrina con más detalle, pero donde hay un exceso de catecolaminas, eh, y el síndrome de Loeffler, que se dan situaciones de infección, de infestación en realidad parasitaria por parásitos que hacen ciclo eh, intestinales y pulmonares. También lo vamos a ver más adelante cuando veamos las patologías infecciosas del tracto digestivo. Bueno, y un gran ejemplo de miocardiopatía restrictiva es eh, que ya estuvimos mencionando, eh, es la amiloidosis, que, perdón, lo tenemos acá, del que ya estuvimos hablando también en el teórico de
enfermedades del sistema inmune. En general se da en la forma por cadenas livianas de amiloidosis, que se acuerdan que hablamos que es cuando hay un trastorno de las células plasmáticas que se producen inmunoglobulinas eh, donde sus cadenas livianas están mal plegadas, o bien en la forma de la transtirretina, que el hígado forma esta proteína anormal y se genera el depósito de fibrillas de amiloide en distintos órganos. En general, la miocardiopatía eh, por amiloide es una manifestación tardía de la enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de todos los otros órganos que se podían ir afectando en la amiloidosis? Pero es importante considerarla, si bien sea tardía, por las grandes afectaciones clínicas que puede generar cuando afecta al corazón. Habíamos hablado también de que si hacíamos, venga, a la macroscopía no hay grandes cambios, a veces se puede ver un aspecto, se dice como de cera, que toma el miocardio, pero lo que nos ayudaba era el estudio microscópico con tinción de rojo Congo que genera la birrefringencia verde manzana, característica que es lo que nos ayuda a certificar el diagnóstico de amiloidosis. Bien. Esas son, hablamos de las miocardiopatías en general, pero lo que podemos también encontrar a nivel del miocardio son inflamaciones, miocarditis, como lo dice el nombre, del músculo cardíaco. Esta es una tabla de la Sociedad Argentina de Cardiología. La miocarditis puede ser causada por numerosos factores y fíjense que están destacados con un asterisco los más comunes. El Coxsackie virus B, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el etanol y la cocaína. Es importante considerar que el etanol, el alcohol de consumo, es una sustancia cardiotóxica en sí misma. O sea, se sabe que tiene una toxicidad directa sobre los miocitos cardíacos, además de que las personas que tienen consumo problemático de alcohol suelen tener también desarrollo de cuadros de malnutrición, y eso también va a repercutir a nivel sistémico, generando también trastornos que puedan afectar eh, a nivel, digamos, del balance hidroelectrolítico y del estado ácido-base en estos pacientes. Pero es importante tenerlo en cuenta por la gran frecuencia de consumo de etanol, además de muchos otros agentes, no solo infecciosos, sino también relacionados con fármacos. Fíjense que el litio, que se usaba, ahora ya no se usa tanto, pero para el tratamiento de enfermedades o de trastornos en realidad de la salud mental, las tetraciclinas y las cefalosporinas como antibióticos, muchos diuréticos, algunas picaduras de insectos relacionadas con reacciones de hipersensibilidad, como las que también ya vimos, que pueden generar daño de el músculo cardíaco llevando a la inflamación del mismo. Y la miocarditis, digamos, si pudiéramos hacer, esto en realidad no vamos a tener biopsias de estas estructuras, tanto como las que hablábamos antes, los corazones de los patrones de las miocardiopatías, como estos hallazgos de las miocarditis, los vamos a tener en piezas de corazón que hayan sido resecadas porque la persona va a recibir un trasplante cardíaco. ¿Sí? Por eso llega la pieza de corazón a un servicio de anatomía patológica, o bien que se estudien en un estudio de autopsia para determinar la causa de muerte. Por eso no es que vamos a solicitar biopsia de músculo cardíaco, pero sí son hallazgos que, digamos, vamos a encontrar. Todo esto que les estoy mencionando y lo que ya vieron también en el teórico pasado, es más que nada para que puedan entender las bases fisiopatogénicas de las patologías cardiovasculares, que como saben, las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales cargas de morbimortalidad en nuestro medio, es decir,
la mayoría de las personas tiene, eh, digamos, tiene desarrollo de patologías e incluso puede morir en gran proporción por estas patologías, por eso es importante que las conozcan y entiendan sus bases para después poder entender el tratamiento. Y bueno, la miocarditis, ¿cómo la veríamos al microscopio óptico? Como cualquier otro proceso inflamatorio. En general, como son procesos crónicos, lo que vamos a ver es un infiltrado de linfocitos entre los miocitos. Y a veces se puede ver apoptosis de algunos miocitos según la causa. Y algunas formas pueden tener desarrollo además de células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, como las que vemos en esta imagen. Pero bueno, son infrecuentes esas formas. Bien, y ya que estamos hablando, digamos, de las enfermedades, de las miocardiopatías, eh, es muy importante que tengamos en cuenta la enfermedad de Chagas-Massa, por la gran prevalencia que tiene en América Latina. Eh, Carlos Chagas fue un médico brasileño y Salvador Massa, un médico argentino, que Massa siguió con la investigación de Chagas sobre esta patología causada por el parásito Trypanosoma cruzi. El tripanosoma es transmitido a los humanos por picadura y por defecación de la vinchuca, que es este insecto que en general vive en techos de paja, en eh, paredes de adobe o barro, eh, y es muy frecuente en nuestro medio. Este es una de las bibliografías más frecuentes que pude encontrar sobre la eh, frecuencia de casos en Latinoamérica, pero fíjense que tanto en Argentina como en Brasil, Bolivia, es una enfermedad de muy alta frecuencia, por eso es importante conocerla, porque es de encuentro cotidiano en la práctica médica. Em, Dijimos que la vinchuca, o sea, el parásito lo que hace es el ciclo, parte de su ciclo de vida es dentro del tracto digestivo de la vinchuca, que al picar defeca y libera el parásito sobre la superficie de la piel humana. Eso puede entrar por excoriaciones de rascado a la persona o por contacto con la mucosa, sobre todo conjuntival a nivel del ojo, que bueno, es muy característico, que se llama signo de Romaña. Una vez que el parásito entra por lesiones de la piel o por las mucosas, llega al torrente sanguíneo y donde va a acantonarse es en el tejido muscular. Y eso va a afectar el músculo cardíaco y también el músculo de algunas vísceras, principalmente del colon y del esófago, generando con el tiempo dilatación de esos dos órganos, lo que se llama megacolon y megaesófago, que también los vamos a ver en la unidad de patología digestiva. Particularmente con respecto a la afectación de la enfermedad de Chagas en el corazón, es que se producen múltiples mecanismos de daño cardíaco, eh, tanto daño directo al miocito como eh, grandes respuestas inflamatorias, puede haber procesos de autoinmunidad donde los antígenos eh, del parásito sean similares a antígenos propios del organismo y se generen respuestas inflamatorias que pueden llevar a la fibrosis, generando también isquemia, lo que se asocia con arritmias, el daño de la pared cardíaca y vascular puede llevar a mayor riesgo de trombosis y todos esos factores pueden llevar a la insuficiencia cardíaca, en general con cardiomegalia. Esa es la forma clínica más frecuente de manifestación de la enfermedad de Chagas, pero tiene múltiples formas de presentación clínica. Lo importante es que la conozcan como patología, también la van a ver en más detalle en el cursado de microbiología, pero tienen que conocer la afectación que generan en distintos órganos.
¿Y cómo podemos encontrar los cambios a nivel del músculo cardíaco en el Chagas? Bueno, en sí como presencia eh, del parásito lo vamos a ver solamente en las situaciones de reactivación en la que se ve, por ejemplo, este miocito cargado de estas estructuras vesiculosas que son los pseudoquistes eh, del tripanosoma. Pero además lo que se va generando es, como dijimos, un proceso inflamatorio que puede ser mixto con linfocitos y algunos eosinófilos. Eso puede llevar a la degeneración de las miofibrillas, de las miofibras, perdón. Fíjense que acá las células musculares tienen las membranas como plegadas, irregulares, los núcleos también están empezando, digamos, el proceso de degeneración de las células. Esa inflamación crónica puede repararse como fibrosis, generando fibrosis intersticial, y además se pueden desarrollar formas de respuesta inflamatoria crónica específicas, como la formación de un granuloma sin necrosis central y con presencia de células gigantes multinucleadas. Es decir, que un gran abanico de posibilidades de respuestas inflamatorias crónicas, desde inespecíficas a específicas. Bien, ¿alguna duda hasta acá de miocardiopatías? Acá hay alguien que puso, mi papá la tuvo, la cirugía fue gigante. ¿Qué cosa? ¿Cirugía de qué? De Chagas, profe. Mi papá Ah, la tuvo, la enfermedad esa. bien. ¿Y está recuperado ahora después Sí, de la sí, cirugía? pero Buenísimo. la cicatriz que le quedó en la panza es enorme. Sí, no, no, por eso. Digamos, genera mucha afectación el Chagas y tiene una frecuencia muy alta en nuestro medio. Eh, Antes se la consideraba como restringida a zonas muy específicas, como por ejemplo acá en Argentina, bueno, en Salta, en Jujuy, pero la realidad es que en nuestro país y en países vecinos es muy frecuente y es importante por eso que la conozcan, porque hagan la especialidad que hagan en una guardia, es muy frecuente que se encuentren con una persona que les diga que es portador de enfermedad de Chagas o que tiene cardiopatía o colopatía chagásica. Por eso hacemos hincapié en que las conozcan. Bien, bueno, y vamos a pasar a las enfermedades pericárdicas. ¿Sí? Como sabemos, el pericardio es el saco fibroelástico que rodea el corazón, que tiene las dos hojas, parietal y visceral, y entre ellas hay un espacio que en general es un espacio virtual o mínimo, en el que hay de 15 a 50 mililitros de líquido que permite eh, el movimiento o el deslizamiento de las dos hojas entre sí para acompañar los movimientos cardíacos. ¿Qué es lo que puede pasar? Es que haya una acumulación mayor a estos 50 mililitros de líquido en la cavidad pericárdica, generando lo que conocemos como efusión pericárdica o derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede estar causado por numerosas causas, eh, ya digamos también eh, las vamos a ir viendo cuando veamos las pericarditis, o sea, la inflamación del pericardio, pero lo importante en la efusión es que entiendan que al estar ocupada una cavidad que normalmente es mínima, lo que vamos a ver es en la radiografía de tórax un aumento de la silueta cardíaca. Fíjense que lo que está acá marcado es, queda sin delimitar lo que sería la silueta normal del corazón, pero lo que está marcado en verde es el aumento de la cavidad pericárdica, lo cual genera una alteración en el índice cardiotorácico, o sea, eh, el ancho de la silueta cardíaca es mayor de lo que debería ser normalmente. El corazón puede tener esta forma, que fíjense que acá está, que se habla de forma de botellón o de cantimplora, eh, porque justamente adquiere esta forma de base ancha y redondeada
y siguen quedando la porción superior de la silueta cardíaca representada por los grandes vasos. Esta parte queda de forma, digamos, casi sin alteración, entonces por eso tiene esta forma de botella de base ancha. Y si hiciéramos un ecocardiograma, encontraríamos que el corazón, que acá tenemos las 4 cámaras, está rodeado por un espacio eh, hipoecoico, o sea, lo que se ve negro en la ecografía, porque está justamente ocupado por líquido, en vez de tener contacto directo con los otros tejidos mediastinales. Y una forma específica de derrame pericárdico es el hemopericardio. Como lo dice el nombre, el derrame es no por cualquier líquido, sino por sangre. El hemopericardio, bueno, acá tenemos imagen, esto obviamente de una autopsia, pero tenemos acá estudios por imágenes de pacientes vivos. Fíjense que acá se ve el corazón que decíamos en botellón, o claramente aumentado. Fíjense que casi queda muy poco espacio de los campos pulmonares a ambos lados por lo ensanchada que está la silueta cardíaca. Y en una tomografía computada se ve el espacio pericárdico ocupado por este líquido de densidad similar a la sangre, que termina siendo el hemopericardio, justamente ocupado por sangre. ¿Cuál es el problema digamos, de estas situaciones, tanto del derrame pericárdico como del hemopericardio específicamente? Que es que el corazón pasa a estar, en vez de estar en una cavidad elástica o recubierto por una estructura fibroelástica, está ahora como encajonado en una estructura que le genera más presión externa. Entonces eso dificulta la motilidad cardíaca. En general los derrames pericárdicos, si se van produciendo con el tiempo, van dando, justamente, van permitiendo que se vaya como acomodando a, a esta situación al corazón, en el sentido de que cuando el derrame se va produciendo lentamente, la persona se va habituando lentamente a los síntomas y recién empieza a tener síntomas cuando en general supera los 500 mililitros. En cambio, cuando el derrame se produce de forma rápida, abrupta, con pocos mililitros, en general con 200 mililitros, la persona ya tiene síntomas de la sensación de taponamiento que puede llevar, es decir, que la presión externa sobre el corazón supere la presión interna e impida el llenado de las cavidades cardíacas. ¿Por qué se puede producir hemopericardio? Y la sangre puede venir principalmente de 2 grandes lugares. De una disección aórtica, o sea que haya una ruptura de la aorta, o bien que haya una ruptura de la propia pared miocárdica. Por ejemplo, cuando ocurre un infarto agudo de miocardio, esa zona de la pared queda debilitada, puede sufrir una ruptura y la sangre salir del ventrículo hacia el pericardio. Obviamente que estas situaciones de hemopericardio así abrupto, son situaciones que ponen en riesgo la vida y tienen alta mortalidad. Por eso es importante conocerlas para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento oportunos. Y después podemos tener, habíamos hablado de que las infusiones pericárdicas se pueden dar en el contexto de una inflamación del pericardio. Y las causas de pericarditis son múltiples. Hay desde causas infecciosas de cualquier tipo de microorganismos, como habíamos hablado, el HIV en la miocarditis también puede afectar al pericardio. Puede haber trastornos de inflamación del pericardio después de infartos o de cirugías o posterior a radiaciones o en relación a neoplasias malignas, a trastornos inflamatorios, también como la amiloidosis, a trastornos metabólicos como la uremia. La pericarditis urémica es muy importante porque en las personas con insuficiencia renal crónica
puede haber un aumento de la uremia y ese aumento de los productos nitrogenados actúa como un estímulo proinflamatorio en el organismo y pueden desarrollar respuestas inflamatorias sistémicas y alteraciones del estado ácido-base que irritan al pericardio y llevar al desarrollo de una pericarditis. Y además hay causas farmacológicas, eh, entre ellas por la penicilina, es un efecto adverso raro, pero es importante siempre considerar el consumo de fármacos o de tóxicos en personas que desarrollan este tipo de cuadros. Y bueno, ¿cómo pueden ser estas pericarditis, estas inflamaciones? Como siempre, las podemos dividir en agudas y crónicas. Las agudas, según cómo sea la efusión, o sea, el- el líquido del proceso inflamatorio que se forma, eh, lo vamos a dividir en serosas, fibrinosas y purulentas. Las serosas se dan sobre todo, o sea, como lo dice el nombre, que son similares al suero, el líquido va a ser un líquido en general incoloro o ligeramente amarillento, fluido, se da en patologías inflamatorias como el lupus, la fiebre reumática, también en la uremia, como mencionábamos previamente, y en infecciones virales y en algunas neoplasias. En cambio, la fibrinosa, eh, justamente donde hay además posición de fibrina grumosa en el exudado, pueden darse en el infarto agudo de miocardio, como una complicación aguda del infarto, aparecer la pericarditis, en lo que se llama síndrome de Dressler, que es una pericarditis que se da posterior a un infarto, o sea, tiempo después, es un fenómeno, digamos, más alejado en el tiempo, pero causado por el propio infarto. También por las patologías inflamatorias y también en la uremia. Y la purulenta, como en cualquier otro exudado purulento del organismo, por causas infecciosas, principalmente por bacterias y también por micobacterias. La pericarditis tuberculosa es rara en la actualidad, pero antes del tratamiento combinado para la tuberculosis era frecuente y lo que se encontraba era estos exudados, donde francamente, o sea, puede ser desde un exudado grumoso hasta pus franco, amarillento, como se ve en este caso, en la superficie pericárdica. Y las pericarditis crónicas pueden tomar dos formas. Por un lado, la pericarditis adhesiva, donde por distintas causas, como por ejemplo por radiación, por infecciones mediastinales, se produce una fibrosis que adhiere al pericardio con estructuras circundantes. Eh, y esto se ve sobre todo en la sístole, al contraerse sobre todo el ventrículo izquierdo, arrastra las estructuras mediastinales con las que está adherido el pericardio. Y como tiene que hacer justamente como más fuerza para vencer esas restricciones externas, puede derivar en miohipertrofia eh, asociada y bueno, y también puede haber dilatación. Y la pericarditis constrictiva, como lo dice el nombre, hay una constricción, es decir, está rígido el pericardio y eso puede ser por fibrosis o bien que a esa fibrosis se le sume calcificación distrófica, también en distintos procesos de largo plazo, y esto va a ser más evidente en la diástole. Esto es análogo a lo que veíamos en las miocardiopatías, cuando digamos, cuando la restricción es constrictiva, la afectación está en la diástole, porque no hay complacencia para el llenado. Y fíjense que acá tenemos una imagen de una pericarditis constrictiva, donde se ve deformada la silueta cardíaca por la constricción que genera eh, la fibrosis pericárdica, y se ve acá también la densidad calcio de las calcificaciones distróficas en el pericardio. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Nos quedan ya dos partecitas más. Eh, Sí, vos
dijiste la constricción de las enfermedades constrictivas. O sea, obviamente todas afectan las diástoles. Y ahí, ¿cuáles eran los dos tipos? Pericarditis constrictiva y la otra La era la... pericarditis adhesiva. Ah, ok. Bien. Adhesiva cuando se adhiere a otras estructuras del mediastino y constrictiva cuando es rígida y no permite el llenado normal. Esas son las dos formas crónicas. Gracias. No, de nada. A ver, yo sé que les estoy súper resumiendo todo, pero es largo este capítulo también. Traté de ponerles lo más importante para que lo puedan usar como guía para leer del libro. Ustedes saben que tienen, los teóricos no llegamos a cubrir todo, pero por lo menos que les queden cuáles son las cosas más importantes que tienen que ir a leer con más detenimiento. Bien, y les armé como una pequeña sección sobre fiebre reumática porque reúne patologías, afectaciones sobre las distintas túnicas del corazón. La fiebre reumática es un trastorno inflamatorio que se da en personas que tienen susceptibilidad genética y tienen faringitis por estreptococo del grupo A. Las faringitis comunes de la infancia por estreptococo. Bueno, de no haber tratamiento y de ser una persona con susceptibilidad genética, se pueden producir reacciones de autoinmunidad. ¿Se acuerdan que hablamos del mimetismo molecular cuando hablamos de autoinmunidad? Que los gérmenes pueden tener antígenos muy parecidos a los antígenos propios del organismo. Entonces el cuerpo forma anticuerpos contra antígenos del germen, pero reconocen de forma anómala antígenos propios porque son muy parecidos molecularmente. Entonces, esta reacción de autoinmunidad lo que genera es una respuesta inflamatoria en la que actúan linfocitos T, CD4 y linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas. Algunas de estas inmunoglobulinas van a atacar antígenos de las neuronas, generando trastornos neurológicos, y algunos van a atacar a proteínas del miocardio, sobre todo la miocina. Esto va a generar trastornos también cardíacos, que ahora los vamos a ver con más detenimiento. Y además, toda esta inflamación sistémica por acción de los linfocitos TCD4 puede generar dolores articulares, aumento de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva, fiebre y trastornos a nivel de la piel. Es decir, que acá lo importante es que por una faringitis no tratada por estreptococo de grupo A, puede derivar en un cuadro autoinmune con repercusión a nivel neurológico, cardíaco, sistémico, articular y cutáneo. ¿Sí? Fíjense cómo una patología banal, infecciosa, común de la infancia puede derivar en un cuadro con gran afectación sistémica. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente? Por un lado, a nivel de la piel, con este cuadro que se llama eritema marginado, fíjense que son lesiones, justamente eritematosas, rojizas, que los márgenes, por eso marginado, son circinados, así como si fuera la silueta de una nube, varios arcos redondeados, y son más eritematosos los bordes de las lesiones que los centros. Fíjense que los centros quedan claros y los bordes, por eso marginado, queda eritematoso. La afectación que decíamos neuronal por alteración de la dopamina puede generar trastornos del movimiento, que es lo que se denomina corea de Sydenham. Es una forma de movimientos anormales, sobre todo de los segmentos distales de los miembros, que está descrita desde hace mucho tiempo
y se desconocía antes cuál era la causa hasta que se encontró que era justamente por la fiebre reumática. Y bueno, y además podemos tener a nivel de las articulaciones los llamados nódulos de Ohler. Y lo que nos interesa en el teórico de hoy es hablar sobre la afectación cardíaca. Por un lado, en la fiebre reumática se va a afectar el miocardio. La inflamación en el espesor del miocardio va a formar cúmulos de infiltrado inflamatorio que se llaman nódulos de Aschov. En esos nódulos hay linfocitos y hay algunos macrófagos de gran tamaño que son los que llamamos células de Anichkov. Estas células lo que tienen son estos núcleos característicos que en vez de ser los núcleos reniformes, eh, o sea, con forma de haba, que tienen normalmente los núcleos de los macrófagos, tienen estos núcleos alargados y sinuosos que se dice que parecen orugas. Además, en la digamos, la fiebre reumática se pueden generar depósito de vegetaciones en las válvulas cardíacas. Esto además a nivel de las válvulas puede ir generando fibrosis, o sea, por el depósito justamente por el daño inflamatorio, se va generando fibrosis de las válvulas que se vuelven rígidas y se van fusionando los labios de las valvas entre sí, quedando entonces justamente válvulas muy anómalas. Además, a nivel del endocardio, cómo se van produciendo distintas, eh, digamos, situaciones de reflujo por estas valvulopatías, se va generando áreas de hipertrofia subendocárdica, constituyendo placas que se llaman placas de McCallum. Y además, la fiebre reumática puede causar pericarditis. Entonces, fíjense que podemos tener afectación endocárdica, afectación valvular, afectación miocárdica y afectación pericárdica en la fiebre reumática. Entonces hablamos de que la fiebre reumática es una pancarditis, o sea, inflamación de todas las túnicas del corazón. Por eso es importante conocerlo, ¿sí? Hay que entonces hacer tratamientos, eh, hay que hacer seguimientos, digamos, multidireccionados a todas estas esferas donde puede haber afectación por la fiebre reumática. Bien. Y por último, si no hay ninguna duda, bueno, pasamos a, muy breve, neoplasias cardíacas, tumores a nivel, obviamente, del corazón. Por suerte, los tumores primarios del corazón son patologías muy raras y cuando se dan, aproximadamente el 90% son tumores benignos. Dentro de los tumores benignos tenemos mixoma, fibroma, lipoma, estos ya los conocemos de cuando hemos visto neoplasias en general, fibroblastoma papilar y rabdomioma, y ahora vamos a ver más estos tres. Y además tenemos por otro lado los tumores malignos del corazón, que son realmente muy raros, donde el que destacamos es el angiosarcoma, que justamente es sarcoma, una neoplasia maligna mesenquimática con formación de vasos sanguíneos. Fíjense que acá tenemos una imagen donde claramente hay estructuras vasculares ocupadas por los glóbulos rojos, que son justamente todas estas estructuras de color rojo que vemos en la microfotografía, y vemos estos núcleos claramente atípicos, con anisocariosis, o sea, variación en el tamaño nuclear y la configuración nuclear, y esta cromatina grumosa heterogénea, o sea, esto claramente es una neoplasia maligna. ¿Sí? Pero bueno, como decíamos, por suerte, los primarios cardíacos malignos son muy infrecuentes. Sí, Dentro de los más frecuentes tenemos a perdón, los... Sí, perdón, te iba a hacer una pregunta. Viste que vos dijiste que son malignos.
Sí, El hemangioma, que es benigno, también crea vasos sanguíneos. ¿Cuál sería la claro. diferencia entonces? Tipo exactamente, tipo en la proliferación. No, bueno, las características de las células. O sea, en los tumores benignos, las células no tienen atipías, son todas las células monomorfas, son todas similares entre sí, son tumores que no tienen capacidad de metastatizar, que crecen de forma más cohesiva y expansiva. En cambio, los tumores malignos son los que tienen atipía celular, o sea, tienen estos núcleos, por ejemplo, en esta imagen, estos núcleos bizarros, con gran variabilidad entre las células, tienen la capacidad de metastatizar e invadir a los tejidos circundantes por crecimiento en forma justamente infiltrante, no crecen de forma cohesiva. Eh, a ver, podemos tener también los osteomas, que son tumores que forman hueso y son benignos, y tenemos los osteosarcomas, que son tumores que también forman osteoide, en realidad hueso, y son malignos, ¿sí? Lo que va, la diferencia de siempre entre neoplasias benignas y malignas, la capacidad de hacer metástasis, la forma de crecimiento, las, eh, la cantidad de eh, también de mutaciones que van acumulando las neoplasias, el comportamiento de esas células, eh, sus variaciones en su forma. En general, los tumores benignos son bien diferenciados, en el sentido, son remedan o son parecidos, por así decirlo, a sus contrapartes tisulares normales, y en cambio los malignos justamente van perdiendo progresivamente eh, la, digamos, su diferenciación y van ganando alteraciones que los hacen justamente eh, no, no respetar, por así decir, a los otros tejidos, ¿sí? Que todos los, o sea, hay contrapartidas benignas y malignas para distintos tipos de tejidos, no porque un tumor forme hueso o forme vasos sanguíneos o forme glándulas, eso no dice nada, dice solamente su estirpe, pero no dice su comportamiento. Si es benigno o maligno, lo van a definir todas esas otros parámetros. ¿Ahí queda más claro? Sí, pues. Bien, buenísimo. Luana, que levantaste la mano. Sí, profe, yo quería saber si el hemangioma se puede convertir en maligno. A ver, no estamos, vamos de a poco con las... Eso ya lo vieron en neoplasias y no vamos ahora a detenernos en todas esas cuestiones. No es frecuente que los tumores benignos se transformen en malignos, pero en algunas situaciones sí, o sea, puede ocurrir porque se van acumulando eh, justamente mutaciones y pueden llevar a la desdiferenciación del tumor. No es algo frecuente que ocurra, porque son, digamos, vías diferentes. En general los tumores empiezan en una línea, digamos, pero es posible, sí. Uno puede tener una proliferación benigna y se puede transformar a una proliferación maligna. Sí, es posible, pero eso va a depender de el tumor primario, del tumor, del sitio, de si se siguen acumulando lo que se llama hits, o sea, los golpes, las injurias que causan las mutaciones. Pero yo estoy hablando acá específicamente de los de corazón, no, no de lo general de todo el organismo. ¿Sí? Son tumores primarios cardíacos. ¿Sí? Si tienen dudas con respecto a neoplasias, hagan las dudas, planteen las dudas eh, en el foro del aula virtual al docente que les dio el teórico, que si no me equivoco fue el doctor Varela. Eh, si les quedaron dudas con respecto a nomenclatura de neoplasias, que veo por las preguntas que claramente les quedaron. Tienen que ir repasando los temas anteriores, si no se les va a juntar todo para el parcial y es mucho para verlo todo de una. Aparte, ya todo eso vamos asumiendo que ustedes ya lo vieron.
repasen claramente. Tuvieron dos teóricos de neoplasias con el doctor Varela. Así que las, las dudas, evacúenlas de lo general con eso, porque tenemos que seguir porque si no, no vamos a terminar más con este teórico. Bien, volviendo a neoplasias cardíacas. Eh, Bien, tenemos por un lado el mixoma, que es el más frecuente dentro de los tumores primarios eh, del corazón. El mixoma se forma a partir de células totipotenciales de la línea mesenquimática, eh, que se encuentran, digamos, en el espesor eh, digamos, de las túnicas cardíacas, y este tipo de neoplasias predominan a nivel auricular más del lado izquierdo que del lado derecho. Esto es una cuestión epidemiológica. Digamos, en algunas personas con algunos síndromes genéticos, como el síndrome de McCune-Albright y el síndrome de Carney, tienen mayor riesgo de desarrollo de mixomas, pero pueden ser esporádicos y desarrollarse en personas sin otras patologías. Si alguien tiene una duda, pero le quedó ahí, acuérdense por favor de silenciar los micrófonos. ¿Cuál es digamos, digamos, la morfología de estas neoplasias? Bueno, son células, como dijimos, mesenquimáticas, que tienen este aspecto globuloso o a veces pueden tener un aspecto estrellado, que están rodeadas por un estroma mixoide de este aspecto gelatinoso y anfófilo, eh, y que es lo que le da justamente el nombre mixoma de estroma mixoide. Las consecuencias de estos tumores es que generan justamente efecto de masa, sobre todo si están en las aurículas, como pueden tener un tamaño de 1 a 10 centímetros, si son muy voluminosos pueden ocupar gran parte de la cavidad auricular y no permitir el llenado de la misma. Además, pueden ser sésiles o pediculados, pero si son pediculados, pueden ir moviéndose con el ciclo cardíaco y proyectarse, por ejemplo, acá hacia la válvula mitral y generar justamente un efecto de justamente valvular, o sea, de ir entrando y saliendo del espacio de la válvula y obstruyendo o entorpeciendo el flujo sanguíneo de la aurícula hacia la válvula. Además, como es una masa dentro del eh, torrente, si digamos dentro del árbol cardiovascular, si se desprende una parte del tumor, puede generar un émbolo con todos los defectos que ya conocemos. Otros de los tumores que podemos tener son los fibroblastomas papilares, que son neoplasias endocárdicas. Estas en general son muy características porque se encuentran en las válvulas cardíacas y tienen este aspecto macroscópico de anémona, como si fuera justamente una estructura estrellada con múltiples picos que se ve de forma muy característica en los estudios por imágenes y a la macroscopía como vemos. Cuando la vemos a un corte histológico de bajo aumento, vemos justamente esta estructura como si fueran ramas delgadas que pueden medir hasta 1 centímetro de largo y que están representadas, como vemos acá, mayor aumento, por un eje fibroconectivo denso y revestidas por endotelio normal, sin alteraciones. Entonces, por eso decimos que son lesiones benignas. También el problema de estas lesiones es que al estar o sea, desarrollarse sobre las superficies valvulares, generen trastornos de las válvulas y además
puedan también desprenderse algunas de estas fibrillas y generar un émbolo. Y finalmente tenemos los rhabdomiomas, que son las tumoraciones cardíacas primarias más frecuentes en edades pediátricas. La mayoría no, digamos, no, no están asociadas a alguna patología, pero sí en las personas que tienen esclerosis tuberosa tienen más riesgo de desarrollar o hay más frecuencia de desarrollo de rhabdomiomas. Actualmente está muy discutido si el rhabdomioma es verdaderamente un tumor primario, porque en realidad tiene algunas mutaciones, pero como suelen regresar espontáneamente, o sea, suelen eh, desaparecer por sí mismos, se considera que en realidad serían amartomas, que también amartomas ya lo vieron en el teórico de neoplasias, ¿sí? O sea, estructuras normales desordenadas propias del sitio de origen. El tamaño es muy variable de los rhabdomiomas, en general son polilobulados de menos de 1 centímetro y eh, al estudio microscópico están compuestos por rhabdomiocitos, o sea, células del músculo estriado que se caracterizan por tener abundante citoplasma acidófilo y los núcleos redondeados que pueden tener este nucleolo prominente. Y finalmente tenemos las neoplasias secundarias. El 5% aproximadamente de las personas que tienen alguna neoplasia maligna en estadio terminal pueden desarrollar afectación secundaria del corazón. En general, los tumores primarios que pueden afectar al corazón son el carcinoma de pulmón, el carcinoma de mama, el melanoma, las leucemias, los linfomas, y pueden llegar al corazón por vía linfática, por vía hematógena, por vía venosa o por contigüidad. O sea, por ejemplo, un carcinoma de pulmón, ir invadiendo el tejido pulmonar, invadir la pleura, invadir el mediastino, el pericardio y así llegar al corazón. ¿Y cómo se puede manifestar clínicamente este compromiso secundario del corazón por neoplasias? Porque aparece un derrame pericárdico, porque el efecto de masa del tumor genera restricción extrínseca del corazón, porque se desarrollan arritmias, o bien porque se manifiestan clínicamente como este síndrome, que es el síndrome de vena cava superior, que es muy característico, donde el paciente tiene edema y congestión pasiva en esclavina, es decir, que compromete la porción superior del tórax y los miembros superiores, cabeza y cuello, y el resto del tronco y los miembros inferiores no tienen afectación, donde el compromiso está justamente a nivel de la compresión de la vena cava superior que genera congestión pasiva de todos los territorios que drena. Y también es importante porque puede generar gran compromiso sistémico del paciente. Bien, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? Hola, profe. Vos dijiste que podrían estar los mixomas por un vehículo. ¿Y cuál era la otra opción si no existe el vehículo? ¿Cómo el El vehículo? nombre, tipo, vehiculado, dijiste. Pediculado con P, de que tienen un pedículo, de que tienen un tallo. Y si no Sésiles tienen ese o tallo, pediculados. ah, Sésiles, que son es- masas directamente sobre la superficie sin tallo. Eso también, chicos, está en el capítulo de neoplasias. Sésiles o no, pediculados. yo no, Sí. no lo leí. Bueno, también lo vamos a ver mucho cuando veamos pólipos y demás, pero repasen lo de neoplasias. Me llama la atención que tengan este tipo de dudas. O sea, ya
esto es lo que vamos a usar para todo el resto del cursado, ¿sí? Entender las bases de la relación entre una neoplasia benigna, o sea, comparar una neoplasia benigna con una maligna, cómo se desarrollan las neoplasias benignas y cómo se desarrollan las malignas, las posibilidades de transformación o no, todo eso lo tienen bien explicado en el capítulo. Y si no, yo ahora, si no tienen habilitado ese foro, ahora se los habilito para que también con todos los docentes podamos ir evacuándoles las dudas, pero véanlo porque es un tema transversal a todos, neoplasias. Fíjense que ahora que ya empezamos a ver por aparatos y sistemas, reaparecen, en todos vamos a ir viendo las neoplasias propias de cada órgano, cada aparato. Así que eso revísenlo. Y bueno, yo ahora les abro también el foro por si tienen dudas de estos temas, y los van a trabajar también esta semana en los prácticos. Sí, bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o duda, damos por finalizado el teórico de hoy. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Buena Sí, profe. semana.